El cielo todavía no tenía color. La noche no terminaba de irse y el amanecer apenas era una línea gris detrás de las murallas de Konoha. El aire estaba frío, limpio, con ese silencio espeso que aparece justo antes de que la aldea despierte. Hinata estaba de pie frente a la puerta principal. Tenía las manos entrelazadas sobre el abrigo, los dedos apretando la tela para distraerse del temblor. Había llegado mucho antes de la hora acordada. Había pasado casi toda la noche despierta, girando en la cama, recordando una y otra vez la misma imagen. Naruto en el estadio, estampando a Kiba en el suelo en un solo segundo, deteniendo el brazo de Neji, caminando con esa calma distinta. No porque fuera otra persona, sino porque, por primera vez, parecía mirar el mundo desde arriba, no desde abajo. Los guardias de la puerta la observaban de reojo. Estaban acostumbrados a verla pasar en grupo, escondida detrás de su equipo, casi invisible. No a verla ahí, sola, antes del amanecer, clavada al mismo sitio como si se sujetara a algo que no se veía. Uno de ellos bostezó, frotándose la nuca. ¿Esperas a alguien, Iga? Preguntó, solo para romper el silencio. Hinata se sobresaltó levemente. Ese sí, respondió. Aún, compañero. El guardia asintió sin más y se volvió hacia su puesto. No era asunto suyo. La respiración de Hinata se convertía en pequeñas nubes blancas frente a su boca. El frío se sentía en la piel, pero la inquietud le quemaba más por dentro. ¿Y si no viene? ¿Y si cambió tanto que ya no? Cortó esa línea de pensamiento a la fuerza. Se obligó a recordar su mirada en la arena. Dura, pesada, peligrosa, pero distinta cuando se cruzó con la suya. Había visto cómo se suavizaba solo un poco. Había visto esa sonrisa pequeña que le dedicó, como si estuviera comprobando que ella seguía allí. ¿Vendrá? Susurró, apenas. Naruto-kun, vendrá. Lo sintió antes de verlo. Un chakra profundo, denso, conocido y al mismo tiempo diferente, se acercó desde la aldea. No necesitó activar el Byakugan. Llevaba años observándolo de lejos. Su presencia en el aire era como una firma que no podía confundir con ninguna otra. Naruto apareció por el camino principal, caminando hacia la puerta. Llevaba la misma ropa oscura que en el estadio. Chaqueta negra ajustada, pantalones firmes, vendas en los antebrazos, guantes. El protector de Konoha seguía en la frente, pero en él se veía más como un trozo de metal que aún no había decidido si conservar o arrancar que como un símbolo de orgullo. Sus ojos azules parecían más claros en la luz gris del amanecer, pero no transmitían calidez. Eran precisos, atentos, como si midieran todo lo que miraban. Se detuvo a unos pasos de ella. «Llegaste temprano», dijo. Hinata abrió la boca, cerró, y luego se obligó a hablar. «Es que, no podía dormir bien», admitió. «Lo siento». Naruto negó apenas con la cabeza. «No tienes que disculparte». Uno de los guardias fingió que no escuchaba. Dentro de Naruto, Kurama se acomodó, un peso enorme girando apenas. «Viniste a despedirte de la única que te mira como persona», murmuró, con un matiz que no era burla exactamente. Naruto no respondió en voz alta. Se acercó un poco más a la puerta, hasta quedar casi junto a Hinata, mirando la carretera que se extendía hacia el exterior. Desde allí, el mundo se abría en una línea sinuosa de tierra, piedras, árboles lejanos. Lo había visto muchas veces, pero nunca así. Antes, el camino hacia afuera era el lugar donde demostraría algo y regresaría con el pecho inflado. Ahora, era otra cosa. Una salida real. «¿Te vas, solo?», dijo Hinata, bajito. «¿Es seguro?». Naruto tardó un segundo en contestar. «Estar en Konoha tampoco es seguro», dijo al final. «No para mí». Hinata apretó un poco más sus manos. Sabía lo justo y lo suficiente. Miradas de odio dirigidas a Naruto en la calle, susurros, insultos cuando creían que él no escuchaba. Ella sí los había escuchado. Muchas veces. Él caminaba como si nada. Pero Hinata sabía que no era nada. «Yo», empezó, con la voz temblorosa. «Cuando luchaste contra Kiba, y cuando detuviste a Neji, pensé que ya no necesitabas a nadie». Hizo un esfuerzo por sostener la mirada a la altura de su pecho. «Pero aún así me preocupé», continuó. «Mucho. No quiero que te pase nada, estés donde estés». Naruto giró apenas el rostro hacia ella. El chakra de Hinata vibraba con nervios, con miedo, sí, pero no hacia él. Era miedo a perderlo. Un miedo que no tenía nada que ver con la visión que el resto de la aldea tenía de él. Kurama se dio cuenta también. «Esta niña, no te mira como arma, ni como monstruo, ni como estorbo», comentó. «Te mira como tú». «Eso es nuevo». Naruto habló sin adornos. «No confío en Konoha», dijo. «No confío en el Hokage. No confío en la mayoría de los adultos de aquí.
Hinata levantó la cabeza, sorprendida por la franqueza brutal. Pero, añadió Naruto. Confío en ti. Las palabras se le clavaron al pecho como algo demasiado grande. ¿Y yo, por qué? Se atrevió a preguntar. Naruto se encogió de hombros, leve. «Porque me mirabas incluso cuando nadie más lo hacía», respondió. «Porque estabas a punto de saltar desde la barandilla por alguien que ni siquiera eras tú». Se quedó un segundo en silencio. «¿Y por qué tu chakra no miente?» Hinata no supo qué hacer con los ojos. Si los bajaba se sentía como huir, si lo miraba de frente sentía que se le desarmaba el cuerpo. Terminó fijando la vista en un punto de su chaqueta, justo bajo la garganta. «El Sandai me dijo que el mes de entrenamiento es libre», balbuceó. Sé que no quieres entrenar con tu equipo, pero si te vas tan lejos», respiró hondo. «Nadie podrá ayudarte si algo sale mal». Naruto dejó salir el aire despacio. «Ya morí una vez», dijo. «No voy a cometer los mismos errores». Hinata se mordió el labio. «¿Qué vas a hacer, exactamente?», preguntó con cautela. Naruto miró hacia la línea borrosa del horizonte. «Voy al país de la ola», respondió. «Hay cosas que tengo que recuperar allí. Y necesito un lugar donde el Hokage no pueda vigilar cada paso que doy». Solo ella escuchó esas palabras. Solo ella supo hacia dónde se dirigía. «Te va a vigilar», susurró, con un nudo en el estómago. «¿Incluso ahora?» «Siempre lo ha hecho», contestó. «Solo que antes no me daba cuenta». El viento frío movió un poco el flequillo de Hinata. «¿Volverás, antes del examen?», preguntó. «No es que no crea en ti, pero, yo». No encontró la palabra exacta. Naruto comprendió igual. «Volveré», dijo. «Antes de la tercera fase. Lo prometo». Los hombros de Hinata se relajaron apenas. «Quiero verte allí», añadió. «Más fuerte que hoy». Hinata asintió rápido. «Haré lo posible», consiguió decir. «No quiero quedarme atrás». Dudó, tragó saliva. «¿Puedo volver a verte antes del examen?», se arriesgó. «Aunque sea un momento». Naruto no la dejó terminar. «Si todo sale como quiero», respondió. «Seré yo quien te busque. Esta vez no tienes que correr tú detrás de mí». Hinata sintió el corazón golpear con fuerza. Kurama se removió dentro, con un leve chasquido de dientes. «¿Te estás permitiendo vínculos?», murmuró. «No sé si es imprudente o inevitable». Naruto dio un paso atrás. «Es hora», dijo. Hinata quiso acercarse, tocarle el brazo, detenerlo un instante más. Se obligó a no hacerlo. Naruto-kun, lo llamó, cuando ya empezaba a girarse hacia la puerta. Gracias, por detener a Neji». Naruto la miró por encima del hombro. «No iba a dejar que alguien como él decidiera dónde terminaba tu historia», dijo simplemente. Y caminó. Cruzó la puerta de Konoha sin mirar atrás. Los guardias registraron la salida con un trazo rápido sobre el pergamino. Para ellos, era solo otro genin saliendo a entrenar en su mes libre. Para él, era la primera vez que abandonaba la aldea, sabiendo con claridad que ya no era su refugio. Hinata lo siguió con la mirada hasta que el camino lo tragó entre árboles, niebla y luz creciente. Se quedó quieta, con los dedos apretando su abrigo y una promesa amarrada al pecho. El camino se extendía frente a Naruto, viejo y conocido. Cada paso sobre la tierra le devolvía detalles. Humedad acumulada, peso de carretas recientes, cantidad de pasos humanos, tipos de suela, tiempo desde la última lluvia. Los sonidos del bosque se activaban uno por uno. Insectos reanudando su coro, pájaros empezando a cantar, hojas rozándose en las ramas altas. Y, entre todo eso, dos notas discordantes. Chakra contenido. Movimientos calculados. Distancia medida con precisión. Ambú. Kurama soltó un sonido entre risa y bufido. «El viejo no pierde tiempo», comentó. «Apenas cruzas la puerta y ya manda sombras detrás de ti». Naruto no giró la cabeza. Su paso no cambió. «¿Dónde?», pensó. «A tu derecha, arriba, saltando de árbol en árbol», respondió Kurama. El otro, unos metros más atrás, alternando altura y ángulo. «Están haciendo un seguimiento bonito». Para cualquiera más, serían fantasmas. Naruto dejó que el tiempo corriera. Si hubiera sido el de antes, ni se habría dado cuenta. Habría hablado en voz alta, habría gritado promesas al cielo, habría asumido que nadie se interesaba lo suficiente como para vigilarlo. Ahora, cada pequeño cambio en el aire le decía otra cosa. Kurama dejó caer una idea. «¿Podrías matarlos?», ofreció, neutro. «Sería fácil. 2 sombras, 2 cuerpos. Menos ojos sobre tu espalda». «No todavía», pensó Naruto. «No quiero que el Hokage crea que ya le declaré la guerra. Solo quiero que deje de ver lo importante», observó el bosque de refilón.
El camino estaba despejado, pero a los lados se levantaban troncos gruesos, raíces grandes que formaban huecos y sombras profundas. El tipo de oscuridad en la que ahora podía meterse sin que lo vieran. La sombra a sus pies se pegó más al suelo, como esperando. Y Gris llamó en el interior. La respuesta fue inmediata. Metal, obediencia, quietud lista para moverse. Esperó el momento justo. El ambú de la derecha saltó, cambiando de rama, y durante un segundo su línea de visión se cruzó con la del otro, que se movía para ajustar la distancia. Ninguno tenía a Naruto en un ángulo directo durante ese parpadeo. En ese instante, Naruto pisó una mancha de sombra entre las raíces de un tronco grande. La oscuridad se abrió. Se dejó tragar. Para cualquiera que mirara desde lejos, solo se habría desvanecido en la zona oscura a los pies del árbol. Para los Ambú, su chakra desapareció del punto preciso donde estaba. Uno de ellos frenó en seco. ¿Lo ves? Susurró, casi sin mover los labios. No, respondió el otro. Debe estar detrás de ese árbol. Saltaron en abanico, revisando desde distintos ángulos. Encontraron el camino. Encontraron huellas frescas. Pero el chakra de Naruto se había escurrido fuera de su radio. Porque ya no estaba ahí. Fue vomitado por una sombra cientos de metros más adelante, agachado entre la maleza, lejos del centro de la ruta. Se levantó sin un solo crujido de rama, manteniendo su chakra reducido a un hilo invisible. Kurama soltó un murmullo satisfecho. Te adaptas rápido, dijo. Poco poder, bien afinado. El monarca estaría orgulloso. Si estos Ambú no tienen ojos especiales, solo verán un hueco raro en el rastreo. Naruto retomó el avance, pero no por el camino de tierra. Se internó entre los árboles, paralelo, dejando que el follaje y el ruido natural se comieran cualquier rastro sonoro. Lejos, las dos presencias se movían inquietas. Aquí se corta, dijo uno. No es normal. Es un Jinchuriki, respondió el otro. Quizá fue un salto de chakra. Ampliaremos la búsqueda. Informemos que alteró rumbo. Las voces se alejaron, tragadas por el bosque. Naruto ya no las sentía. En Konoha, el despacho del Hokage olía a papel húmedo y tabaco viejo. Hiruzen tenía la pipa entre los dedos, apagada. Las arrugas del rostro se veían más profundas, como si la noche hubiera hecho un peso extra sobre él. Kakashi estaba de pie frente al escritorio, sin libro, sin la pose despreocupada habitual. Así que se fue, resumió el Hokage. Solo. Tenía derecho, respondió Kakashi. El mes antes de la tercera fase es libre. No intenté detenerlo. Hiruzen asintió, lento. ¿Dijo a dónde iba? Preguntó. Kakashi negó. No, dijo. Solo dejó claro que entrenaría solo, lejos. Y que no necesitaba un sensei provisional. Su ojo visible se entornó un poco. No parecía interesado en que yo supiera más. El Hokage apretó los labios. ¿Hacia qué dirección salió? Insistió. Los Ambú recibieron el aviso de que tomó el camino del este, contestó Kakashi. Pero lo perdieron. Hizo una breve pausa. Lo cual, tratándose de Naruto, no es normal. Hiruzen se inclinó hacia adelante. ¿Qué piensas tú de su cambio? Preguntó. Lo has visto más de cerca. Kakashi se tomó unos segundos. Naruto ya no me busca, dijo por fin. Antes, incluso si yo lo ignoraba, seguía insistiendo, pidiendo entrenamiento, reconocimiento, cualquier migaja. Hoy, habló conmigo como alguien que ya dejó de esperar nada de su sensei. Las palabras flotaron un momento en el aire. Kakashi añadió. No gritó que odiara la aldea. Pero dijo, sin rodeos, que sabía que Sasuke siempre sería primero, así que no hacía falta explicárselo otra vez. Hiruzen cerró lentamente la mano alrededor de la pipa. No respondió. No se justificó. Solo asintió una vez. Puedes retirarte, Kakashi, dijo. Te llamaré si es necesario. Kakashi desapareció con un shunshin silencioso. El Hokage se quedó mirando la puerta cerrada un instante, luego desvió la vista hacia la ventana. Pasa, dijo, sin alzar la voz. La hoja del marco se abrió hacia adentro. Jiraiya entró desde el alféizar, con una soltura desganada, espantando un poco el polvo con la capa. TSK, chasqueó la lengua. Me sacas de mi investigación de campo para esto, viejo. Más te vale que no sea otra reunión de ancianos. Hiruzen no sonrió. Es sobre Naruto, dijo. El gesto de Jiraiya cambió, pero no fue ternura. Fue atención fría. ¿Qué hizo el crío? Preguntó. ¿Reventó media aldea de un arrebato? Ha cambiado, respondió el Hokage. Su chakra, su forma de pelear, su manera de mirar a su equipo. Intervino en un combate entre Iga, detuvo el ataque final de Neji, rechazó el entrenamiento que le ofreció Kakashi y se ha marchado solo a entrenar. Los Ambú siguieron un tramo hacia el este, y lo perdieron.
Jiraiya se rascó la nuca, con gesto pensativo más que preocupado. Así que el contenedor empezó a pensar por su cuenta, resumió. Era cuestión de tiempo. Hiruzen lo miró fijo. Quiero que lo localices, dijo. En discreción. No quiero que sepa que lo vigilas. Necesito saber en qué se está convirtiendo, y si sigue siendo un shinobi leal de Konoha. Jiraiya se quedó en silencio unos segundos. No pensaba en un niño huérfano. Pensaba en resagas de tinta sobre pergaminos de profecías. En la voz gastada del sabio sapo, en la cima del monte Miboku. En una frase que llevaba años mordiéndole la espalda. Tu discípulo algún día cambiará el mundo. Lo salvará, o lo destruirá. Naruto tenía el Kibi. Era hijo de Minato. Tenía una voluntad que ni los golpes ni el desprecio habían roto del todo. Si había un candidato para esa profecía, por simple lógica, era él. Si ese mocoso es el de la profecía del viejo Gamamaru, murmuró Jiraiya, más para sí que para Hiruzen, no me conviene que se pierda por ahí sin que nadie lo moldee. Subió la mirada al Hokage. Sabes tan bien como yo que mezclar Kibi y destino es una bomba, dijo. Si otro lo agarra primero, si alguien más consigue su lealtad, el mundo se puede ir al carajo. Y Konoha con él. Hiruzen no lo contradijo. Jiraiya suspiró, como si le diera pereza todo el asunto. Naruto necesita aprender a controlar ese poder, continuó. Y yo necesito saber si vale la pena apostar por él como el del cuento del sapo. Se encogió de hombros. Pero un crío no da su espalda a cualquiera. Si quiero entrenarlo en serio, tarde o temprano tendré que hacerlo creer que puede confiar en mí. Había cálculo en cada palabra. No, cariño. Entonces, ¿aceptas? Preguntó Hiruzen. Jiraiya hizo una mueca. Acepto seguirle el rastro, dijo. Ver qué hace, cuánto ha cambiado. Si veo que va directo a convertirse en un monstruo incontrolable, te lo diré. Si veo que puede ser moldeado, sonrió de lado, ya veré cómo me meto en su vida para que me vea como maestro, no como otro viejo metido en su jaula. Hiruzen apartó la vista hacia el humo. Los Anbu solo saben que salió hacia el este, dijo. Empieza por ahí. Claro, claro. Jiraiya se dirigió a la ventana. Que conste que no voy detrás de él para consolar a nadie. Si lo sigo es porque no me conviene que el mundo se vaya al demonio si resulta ser el del cuento. Subió al alféizar y saltó al tejado, perdiéndose hacia los límites de la aldea. El Hokage observó la ventana abierta unos segundos antes de cerrar de nuevo. Sabía que Jiraiya no iba tras Naruto por el niño que era. Iba por lo que podía llegar a ser. El olor a mar apareció antes que la vista del agua. El país de la ola se insinuó en el aire con corrientes húmedas, saladas, diferentes al bosque cerrado. El camino ya no estaba rodeado solo de árboles. Empezaba a mezclarse con estructuras aisladas, postes, tierras más despejadas. Naruto recordaba este trayecto. La primera vez, había ido gritando que se convertiría en Hokage, peleando por una misión degradada de rango C, discutiendo con Tazuna, haciendo poses, exigiendo reconocimiento con cada respiración. Ahora caminaba en silencio. Kurama habló, con un matiz de nostalgia torcida. Fue aquí donde tu mundo dejó de ser blanco y negro, dijo. Aquí viste a mercenarios con más código que ciertos héroes. Aquí viste a un arma llorar por su amo, y a un asesino llorar por su arma. Naruto no negó nada. Aquí vi a alguien que decidió morir por alguien que lo había usado, respondió. Y a ese alguien dándose cuenta demasiado tarde de que lo amaba. El puente apareció a lo lejos. Ya no era un proyecto a medio hacer, custodiado por miedo. Era una estructura firme, ancha, llena de vida. Gente cruzaba de un lado a otro con mercancías, bolsas, canastas. Niños corrían, un perro ladraba, un par de viejos conversaban apoyados en la baranda. Algunos se volvieron al ver el pelo rubio y los ojos azules brillantes. Oye, ese no es. El chico de Konoha, el que vino con Tazuna. Uno de ellos levantó la mano. Muchacho. Gritó. Hace tiempo. Las cosas van bien gracias a ustedes. Naruto se detuvo apenas un instante. Antes, habría corrido hacia ellos, habría pedido ramen, habría exigido que le contaran lo increíble que fue, que lo llamaran héroe. Le habría gustado sentirse adorado en algún lugar. Levantó solo la mano, en un gesto breve. Me alegra, dijo, sin detener los pies. Siguió caminando. La gente lo tomó como saludo. No le gritaron más. Kurama dejó escapar una risa escasa. Antes te habrías alimentado de esto durante días, comentó. Ahora lo dejas caer como si no lo necesitaras. Naruto cruzó el puente sin mirar atrás. Llegó al otro lado, donde el terreno se abría hacia las zonas de bosque bajo y claros que habían sido campo de batalla. Allí donde la niebla se había llenado de gritos, acero y sangre, ahora solo quedaba el viento. Lo vio. Una tumba improvisada.
Dos piedras grandes, inclinadas una hacia la otra. Una espada vieja, clavada entre ambas. Flores secas, algunas casi polvo, otras renovadas hacía poco. Alguien se había tomado la molestia de no dejar ese sitio totalmente al abandono. Inari, seguro. Otazuna. Naruto se acercó. Se quedó unos segundos quieto, mirando el conjunto. No había nombres grabados. No había epitafios. Solo la forma tosca en que alguien había dicho en este lugar hubo alguien que merecía ser recordado. Se agachó, pasando la mano sobre una de las piedras. La superficie estaba áspera, fría. Zabuza Momochi. Akuyuki, dijo, en voz baja. El mar rugía a lo lejos. Kurama habló, sin burla. ¿Te pesa algo de lo que pasó aquí? Preguntó. Naruto cerró los ojos un momento. Era demasiado tonto, dijo. Pensaba que los buenos siempre habían sido buenos, y los malos solo eran monstruos. Aquí entendí que a veces los monstruos tenían más corazón que muchos de los que llevan bandanas limpias. Recordó la nieve de agujas de hielo. El cuerpo de Aku cayendo. El avance de Zabuza, sangrando, tumbando a los hombres de gato como si fueran hierba. No podía hacer más, añadió. Ni siquiera sabía qué estaba viendo. Abrió los ojos. Ahora sí iba a hacer algo. Kurama cambió el tono. El monarca te dio un poder que no pertenece a este mundo, dijo. No es la misma necromancia barata de algunas técnicas de aquí. No vas a traer almas arrastradas por la fuerza. Lo que levantarás son sombras. Ecos de voluntad, convertidos en soldados tuyos. Naruto se incorporó. La sombra a sus pies se extendió, lenta, como una mancha de tinta empujada hacia afuera. Las aristas del mundo se sintieron un poco más afiladas. El ruido del mar pareció bajar un punto, como si un telón invisible se corriera. Kurama habló casi como si recitara un ritual. Concéntrate. No pienses en huesos ni carne. Piensa en lo que fueron. Zabuza. El demonio que siguió avanzando aunque ya lo habían marcado como cadáver. Aku. El niño que eligió ser escudo porque pensaba que su vida no valía más que la de su amo. Esas decisiones dejan huellas. Llámalas. Naruto extendió la mano, la palma hacia abajo, sobre las piedras. El chakra oscuro se activó dentro de él, mezclándose con un brillo azul profundo. La sombra se hinchó bajo el suelo. Levántense, dijo, con la voz firme, cargada de una autoridad que no pertenecía a un simple genio. Levántense como mis sombras. El suelo tembló, apenas. La sombra se trepó sobre las piedras, cubriéndolas, devorándoles el color. La brecha entre ambas rocas se volvió una hendidura completamente negra, profunda. Algo se movió en la oscuridad. Una silueta alta emergió primero. Hombros anchos, torso robusto, presencia pesada. La forma de una espada gigantesca en la espalda se definió a continuación. Todo el cuerpo estaba hecho de sombra densa, con detalles más mates donde habría habido vendas, tela, cicatrices. Los ojos se encendieron, dos luces azules intensas. Zabuza Sombra dio un paso adelante. La enorme espada de sombra golpeó el suelo con un tun grave cuando él se arrodilló sobre una rodilla, hundiendo la punta de la hoja. Naruto lo observó, sin retroceder. Zabuza, lo nombró. La sombra levantó un poco la cabeza. No movió la boca, pero una voz reverberó, con ecos del hombre que había sido. Solo quedaba la esencia del asesino. La hendidura en la sombra se agitó de nuevo. De allí brotó otra figura, más esbelta, casi flotante, con el cabello largo marcado en cascada de sombra, unos rasgos finos sugeridos bajo una máscara incompleta hecha de hielo negro. El cuerpo estaba hecho de oscuridad flexible, más suave que la de Zabuza, pero igual de definida. Los ojos se encendieron en azul más suave. Aku Sombra emergió en silencio, como si siempre hubiera pertenecido al lugar. Se arrodilló junto a Zabuza, bajando la cabeza. Naruto recordó la pregunta que Aku le había hecho aquella vez, frente al lago. ¿Tienes a alguien importante para ti? Ahora la respuesta era otra. Kurama rompió el silencio, satisfecho. Esto ya no son recuerdos, Naruto, dijo. Son piezas. Y Gris, Zabuza, Aku, no te van a traicionar, no se cansan, no se quiebran porque alguien deje de quererlos. Solo responden a tu voluntad. Naruto los miró a ambos. Desde ahora, dijo. No son herramientas desechables. Son sombras mías. Pelean cuando lo ordeno. Descansan cuando lo ordeno. Nadie más decide qué pasa con ustedes. Zabuza inclinó un poco más la cabeza, en una reverencia que no habría ofrecido fácil en vida. Aku siguió inmóvil, como si esa postura estuviera bien. La sombra bajo Naruto se estabilizó. Miró de reojo hacia el puente.
Del otro lado, los habitantes del país de la ola seguían con su rutina, ajenos a lo que acababa de levantarse a unos pocos minutos de su vida diaria. Kurama lo explicó sin poesía. Desde hoy, este país ya no es solo el lugar donde hiciste tu primera gran misión, dijo. Es tu primer territorio de sombras. Konoha tiene banderas y muros. Tú tendrás lugares como este. Sin banderas, sin muros, pero atados a ti. Naruto bajó la mirada otra vez hacia Zabuza y Aku. Aquí entrenaremos, decidió. Aquí voy a aprender hasta dónde puedo empujar este poder sin romperme. Zabuza levantó apenas la cabeza. Aku no habló, pero la inclinación de su cuerpo, orientada hacia Naruto, lo decía todo. La sombra a los pies del rubio se agitó de nuevo. Y Gris emergió a medio cuerpo, a la derecha, como si hubiera estado escuchando la conversación desde el fondo de la oscuridad. La armadura negra, la espada sostenida con firmeza, los ojos rojos encendidos, fijos en las otras dos sombras. No había rivalidad allí. Había estructura. Kurama enumeró, casi divertido. Un caballero, y Gris. Un verdugo, Zabuza. Un filo preciso y soporte, Aku. Con solo estos tres, ya eres una amenaza que tu aldea no ha querido calcular nunca. Naruto levantó la vista al cielo gris del país de la ola. No había discursos largos en su cabeza. Solo una idea clara. Tengo un mes, dijo. Cuando regrese, en Konoha seguirán creyendo que soy un genin intentando no hacer el ridículo. No van a entender lo que realmente se estuvo formando aquí. Zabuza clavó la espada de sombra un poco más en la tierra, como si fijara esa frase. Aku alzó la vista hacia él, quieto, esperando la primera orden concreta. Naruto se volvió. Síganme, ordenó. Vamos a trabajar. Las tres sombras se hundieron parcialmente en el suelo, dejándose arrastrar por la sombra de Naruto, listas para salir cuando él las llamara. El país de la ola no cambió de aspecto. El mar siguió golpeando la costa. El puente siguió sosteniendo pasos. Las voces siguieron llenando el aire. Pero bajo la superficie, entre raíces y rocas, algo nuevo se arrastraba al ritmo de un solo corazón. Konoha pensaba que Naruto Uzumaki se estaba preparando para un examen. Naruto sabía que se estaba preparando para que, la próxima vez que alguien lo usara como carnada, descubriera que, en las sombras, ya no había un niño esperando ser rescatado. Había un monarca. El olor a sangre vieja y sal aún se sentía en el campo donde Zabuza y Aku habían caído. Las piedras que marcaban su tumba seguían allí, pero ahora la sombra respondía a otra voluntad. Bajo la superficie, el país de la ola se había convertido en algo más que un lugar donde Naruto tuvo su primera misión. Era su primer territorio de sombras. Naruto se quedó un momento mirando el mar desde la altura del sendero, sintiendo el viento frío pegarle en la cara. Detrás de él, Zabuza sombra y Aku sombra aguardaban, hundidos hasta la cintura en la oscuridad del suelo, como soldados a medio paso del mundo. Volveremos a este claro, dijo Naruto. Pero necesito un lugar donde dormir y donde no hagan preguntas. Zabuza gruñó, un sonido bajo, aprobatorio. Aku no hizo ruido. La sombra bajo los pies de Naruto se retrajo, deslizándose como agua hacia sus talones, y los tres desaparecieron, absorbidos de nuevo en su silueta. El camino hacia el puente era el mismo de la vez anterior, pero no lo era. Naruto ya lo había cruzado antes ese día, directo desde el ferry hacia la niebla del recuerdo y la tumba improvisada. Ahora bajaba desde ese lado del país hacia el núcleo del pueblo, con el mar a un lado y el puente al frente. El puente de la gran ola se extendía ante él, firme, completo, lleno de vida. Gente iba y venía. Comerciantes llevando sacos, pescadores con redes sobre los hombros, niños corriendo. Algunos lo habían visto pasar unas horas antes, cuando apenas levantó la mano en señal de saludo sin detenerse. Esta vez, lo miraron mejor. ¿Es el chico de Konoha? ¿El del puente? ¿Volvió otra vez? Naruto cruzó por el centro, sin hacer tanto caso a los murmullos. No se detuvo, pero tampoco se esforzó en pasar desapercibido. Dejó que las miradas resbalaran por encima de su chaqueta negra, de los vendajes en sus antebrazos, de sus ojos que ya no brillaban con el mismo ruido que antes. Al llegar al otro extremo, tomó el camino que recordaba. La casa de Tazuna estaba donde siempre. Un poco elevada, con madera vieja pero cuidada, el pequeño huerto a un lado, el olor a pescado y sopa escapando por las rendijas. Naruto subió los escalones del porche y golpeó la puerta con los nudillos. Se escuchó el arrastre de una silla, pasos pesados. La puerta se abrió. ¿Quién demonios viene a...? Empezó Tazuna, malhumorado. Se quedó con la palabra a medias.
Naruto estaba frente a él, un poco más alto y fornido, el rostro con facciones más delicadas, el pelo rubio más largo y caído, ropa oscura ajustada y una mirada con un brillo distinto, que no era de este mundo. Un aura más tranquila. Más serena. Hace tiempo, dijo Naruto. Tazuna lo observó de arriba a abajo. TSSK, la vida te ha caído bien, mocoso, farfullo. Pero ese color de pelo es inconfundible. Unos pasos ligeros sonaron detrás. ¿Papá? ¿Quién es? Preguntó Tsunami, asomándose. Sus ojos se agrandaron al verlo. Naruto, susurró. Inari apareció medio cuerpo más allá, con el gorro torcido, y cuando lo reconoció, se le iluminaron los ojos. Hermano Naruto. Gritó, lanzándose hacia la puerta. Naruto lo atrapó con un brazo antes de que se cayera por el escalón, igual que la última vez. Has crecido, dijo. Inari lo abrazó con fuerza, sin pensar en nada más. El brazo libre de Naruto quedó un segundo sin saber dónde ir, luego se posó sobre la cabeza del niño. La sensación era extraña, familiar y distante al mismo tiempo. Tazuna se hizo a un lado con un bufido. No te quedes parado como poste, gruñó. Entra. Naruto cruzó el umbral. El interior de la casa olía a sopa de pescado, madera húmeda y ropa secándose cerca del fuego. La mesa estaba puesta a medias. Tsunami apagó un pequeño fuego bajo una olla para que no se rebosara. Pensé que nunca volveríamos a verte, dijo, con una sonrisa tenue. La última vez que estuviste aquí, las cosas eran muy distintas. Naruto se sentó donde le indicaron, con Inari pegado a su lado, apoyando la barbilla en la mesa para mirarlo mejor. El país está distinto, observó Naruto, mirando por la ventana. Más gente, más movimiento. Tazuna resopló, sirviéndose sake en un vaso pequeño. Desde que ese maldito de gato se fue al infierno, dijo, la cosa mejoró. No somos ricos, pero nadie viene a golpearnos por salir a trabajar. Eso ya es una mejora. Se bebió la mitad del vaso de un trago. Y sí, añadió, mirándolo de frente, tú y tus amigos tuvieron mucho que ver con eso. No me olvido, aunque la vida siga. Inari levantó la cabeza. Se los cuento a todos. Intervino, emocionado. Naruto, el ninja que no se rinde. Les digo que eres fuerte, que gritabas mucho y que no te importaba que te llamaran perdedor. Se detuvo. Naruto lo miraba, pero no con incomodidad alegre como antes. Lo miraba en silencio, como si las palabras cayeran y se enterraran en algún lugar profundo. Kurama, desde dentro, soltó un murmullo ronco. En este sitio, tu nombre significa algo distinto que en tu aldea, comentó. Aquí no es maldición. Es referencia. Tazuna apoyó los codos sobre la mesa. ¿Qué te trae por aquí, mocoso? Preguntó. No me digas que viniste de visita turística. Los de la hoja siempre tienen sus cosas importantes. Naruto bajó la mirada al borde de su plato vacío. Tengo un mes antes de un examen importante, respondió. En Konoha dijeron que es tiempo libre para entrenar. Entonces estarías entrenando allá, ¿no? Replicó Tazuna. Mucho Jin, mucha instalación y todo eso. Naruto sostuvo su mirada. No confío en ellos, dijo, sin adornos. En la mayoría de los adultos de Konoha solo soy una herramienta, un arma o un estorbo. No una persona. Tsunami bajó la vista. Inari frunció el ceño. Eso es una estupidez, soltó el niño. Sin ti, seguiríamos muertos de miedo aquí. Nadie hace eso por un estorbo. Naruto no sonrió. No vine para que me agradezcan, dijo. Vine porque necesito un lugar donde entrenar sin ojos encima. Donde pueda hacer lo que tengo que hacer sin que el Hokage ni otros decidan que está bien y que no. Tazuna suspiró, apoyándose en el respaldo de la silla. Puedes quedarte aquí, dijo al final. No somos un palacio, pero hay techo, comida y nadie va a entrar a revisarte los bolsillos. Entrena donde necesites, solo no me destroces el pueblo. Naruto asintió una vez. Será suficiente. Kurama se acomodó, satisfecho. Es un buen punto de apoyo, dijo. Gente que te ve como persona y un territorio donde tu sombra manda. Un equilibrio útil. Naruto se levantó. Buscaré un claro en el bosque, dijo. Volveré al anochecer. Inari lo miró, alarmado. ¿Ya te vas? Voy a entrenar, aclaró. No me he ido todavía. Tsunami tomó una pequeña bolsa, la llenó con algo de comida envuelta en tela y se la extendió. Para el camino, dijo. No se entrena bien con el estómago vacío. Naruto tomó la bolsa. Salió de la casa, sintiendo el crujido familiar de los escalones bajo sus sandalias. El bosque del país de la ola no era tan denso como el de Konoha, pero tenía lo necesario. Árboles gruesos, raíces retorcidas, claros silenciosos donde el mar solo se escuchaba como un susurro distante. Naruto caminó hasta que dejó atrás las voces y las casas.
Encontró un claro amplio, con suelo firme y suficiente sombra bajo los troncos como para alimentar un pequeño ejército. Se detuvo en el centro. La sombra a sus pies se extendió, como una mancha que al fin tocaba su propio terreno. Surjan, ordenó. La oscuridad respondió. Ygritte emergió primero, subiendo desde el suelo como una estatua que se dejaba liberar. Armadura oscura, capa deshilachada, espada larga apoyada en el hombro. Sus ojos rojos se encendieron, fijos en él. Zabuza sombra se levantó a un lado, más ancho, su espada gigantesca reposando en la espalda. Los ojos azules brillaban con una luz apagada, más fría. Aku sombra apareció casi sin ruido detrás de Naruto, a su izquierda, flotando a pocos centímetros sobre el suelo, el cabello de sombra cayendo hacia un lado, los ojos azules suaves, silenciosos. Naruto los observó. Este lugar será nuestra base, dijo. Aquí entrenaré. Aquí fortaleceré lo que soy ahora. Kurama gruñó desde dentro, complacido. Bien, murmuró. Ahora deja de hablar y empieza a sangrar un poco por algo útil. Naruto dio un paso hacia Ygritte. Tú primero. El caballero se movió sin necesidad de respuesta. La espada bajó desde su hombro hasta el suelo, apoyada con un leve golpe que vibró bajo los pies de Naruto. Luego, levantó la hoja de sombra en posición de combate. Naruto se colocó frente a él, bajando el centro de gravedad, manos listas, respiración medida. Recordó la humillación de enfrentarse a Orochimaru. Golpes que lo atravesaban, técnica que no entendía, dolor que no podía resistir. Esto no era igual. Con Ygritte, cada golpe era una lección. La armadura se lanzó hacia adelante. La espada cortó el aire en un arco ascendente. Naruto esquivó hacia el lado, sintiendo la corriente del filo rozarle el pecho. Ygritte giró, moviendo el cuerpo con la fluidez de alguien que conocía la batalla mejor que la quietud. El siguiente ataque fue con el puño. Un impacto directo al estómago. Naruto apenas alcanzó a cruzar los antebrazos, recibiendo el golpe en la guardia. El cuerpo se le dobló hacia atrás, los pies se le levantaron del suelo, voló unos metros y rodó, tragando pasto, tierra y dolor. La respiración se le cortó. Kurama fue una sombra de voz grave en su mente. Levántate, ordenó. Si te quedas abajo, él no se detendrá. Naruto clavó las manos en el suelo y se impulsó para ponerse de pie de nuevo. Ygritte no lo esperó. La espada volvió, cortando de arriba a abajo. Naruto avanzó un paso, en vez de retroceder. La hoja descendió a su lado, tan cerca que sintió el filo rozar la tela de su chaqueta. La armadura giró el cuerpo para bloquear su contragolpe. Naruto no buscó la cabeza ni el torso. Golpeó con el hombro el centro de masa de Ygritte, empujando con todo el peso de su cuerpo. La armadura apenas se movió. Pero se movió. Ygritte dio medio paso atrás. Naruto lo sintió como una pequeña victoria. Kurama lo registró. Eso fue mejor, dijo. No ganaste. Pero lo hiciste hacer algo que no quería. Sigue el entrenamiento. Se volvió un ciclo. Ataques de Ygritte. Espada desde ángulos altos, barridos bajos, estocadas lentas que se aceleraban al final, puñetazos en el pecho, rodillazos al costado. Respuestas de Naruto. Esquivas que al principio eran torpes y luego más precisas, bloqueos con los antebrazos que dejaban marcas oscuras, contraataques que rara vez tocaban bien pero que, poco a poco, dejaban de ser patadas a ciegas y se volvían golpes al centro. Cada vez que caía, el caballero no se detenía por compasión, solo por orden. Y Naruto no estaba dando ninguna. El cuerpo empezó a protestar. Músculos incendiados, articulaciones penalizadas por golpes, la piel ardiendo donde la espada le había rozado sin cortar del todo. Naruto sentía cada centímetro de su nueva resistencia. Antes, esto lo habría roto mucho antes de la mitad. Ahora, solo era el principio. Ygritte se detuvo un momento cuando Naruto, jadeando, logró esquivar 3 golpes seguidos sin caer. Se quedó quieto, la espada baja, los ojos rojos en él. Naruto entendió. Otra vez, dijo. Y continuaron. Cuando los golpes directos dejaron de tener sentido, se acercó Zabuza. El demonio de la niebla, ahora hecho de sombra densa, giró la espada gigante sobre su hombro con un movimiento que habría roto los brazos de un humano normal. El arma dejó un silbido pesado en el aire. Naruto tomó la empuñadura de una espada de sombra que emergió en su mano. El peso casi le arrancó los dedos. Zabuza lo miró y soltó un gruñido desde lo más hondo de la oscuridad que lo formaba. No, escupió. Dio un paso hasta quedar frente a él, agarró el arma de Naruto y giró la empuñadura de tal forma que la hoja se alineara mejor con su antebrazo. Garra, dijo, apretando la mano de Naruto sobre la empuñadura. No rama seca. Soltó. Naruto reajustó la mano. Notó que, así, el peso se distribuía mejor. Zabuza hizo un gesto con la barbilla, un sígueme silencioso. Se movió. No era un combate real. Era una tortura de forma.
Zabuza lanzaba cortes al vacío, girando el cuerpo, haciendo que la espada describiera trazos amplios. Naruto intentó imitarlos con la suya, más pequeña, pero igual de pesada en proporción. El primer intento terminó con la hoja casi clavándose en el suelo, arrastrándolo hacia adelante. Zabuza chasqueó la lengua y golpeó el pomo de la espada de Naruto, obligándolo a reacomodar el agarre. Gruñó. Naruto ajustó los pies. Lo intentó de nuevo. Los brazos ardían, pero empezó a sentir cuando el filo quería caer solo por peso y cuando lo estaba guiando él. Zabuza no era paciente como un maestro amable. Cuando Naruto bajaba demasiado la guardia, el verdugo golpeaba su espada con la propia, generando vibraciones que le recorrían los tendones hasta los hombros. Cuando exageraba el movimiento, una patada al tobillo lo recordaba. Cada tanto, un gruñido salía del demonio. Naruto los interpretaba como mejor, lento, alto. Kurama dejaba que ese entrenamiento siguiera sin comentar mucho. Aprende a manejar algo más pesado que tú, se limitó a decir. Después, tus armas normales serán extensiones de tus dedos. Aku fue una sombra silenciosa en el borde del claro. Simplemente apareció, de pie sobre la superficie de la sombra, a cierta distancia. Luego se deslizó hacia un lado, sin hacer ruido, y desapareció detrás de un árbol. Naruto lo perdió de vista durante un segundo. Lo sintió detrás. Levantó el antebrazo a tiempo para bloquear un golpe abierto dirigido a su cuello. El impacto se transmitió desde la muñeca hasta el hombro. Aku volvió a desaparecer. Naruto giró, buscando con los ojos. Kurama intervino. No lo sigas con la vista, dijo. Actualmente ambos son el doble de fuertes de lo que fueron en vida, sigue lo que deja. Ese hueco de aire en el sitio donde estaba, esa presión mínima donde va a estar. Naruto cerró brevemente los ojos, los abrió, pero ya no intentó seguirlo como si fuera una flecha. Empezó a sentir. Aku emergió de una sombra en el suelo, a su lado derecho esta vez. Naruto movió la pierna, interpuso la rodilla, recibiendo una patada que, de otra forma, habría dado en su costado. El impacto fue seco, doloroso, pero controlado. Bloqueó otra vez. Y otra. Aku no buscaba tumbarlo. Buscaba agujeros. Entraba y salía de sombras, apareciendo a medio cuerpo, lanzando un golpe o una patada, retirándose sin quedarse expuesto. Su presencia era un ritmo que Naruto tenía que aprender a escuchar. Poco a poco, el rubio empezó a anticipar no el golpe, sino el desequilibrio que causaría. Un pie adelantado significaba una entrada lateral. Un brazo mal colocado significaba un ataque a una costilla. No se volvió perfecto. Pero dejó de ser un blanco inmóvil. Cuando el cielo empezó a teñirse de anaranjado, Naruto sentía que cada músculo gritaba. El claro estaba marcado. Tierra removida, huellas profundas, surcos del arrastre de espadas, marcas de impacto en algunos troncos. Se dejó caer de espaldas sobre la hierba, mirando el cambio de luz entre las hojas. Kurama habló, pesado pero no duro. Apenas es el primer día real, dijo. Y ya estás 1000 veces más lejos que con todo lo que Konoha hizo por ti. Lo cual dice más de ellos que de ti. Naruto respiró hondo. El pecho ardía, pero se acomodaba alrededor de la sensación. Y Gris sigue estando por encima de mí en todo, reconoció. Como debe ser por ahora, respondió Kurama. No quieres rodearte solo de sombras más débiles. Necesitas algo que te recuerde que aún no has llegado a la cima. Un rey que cree que ya está arriba deja de moverse. Naruto giró la cabeza hacia donde Gris, Zabuza y Aku lo observaban en silencio, a medio hundir en la sombra, esperando una orden. Basta por hoy, dijo. Y Gris clavó la espada en la oscuridad y se dejó tragar por ella. Zabuza apoyó la hoja en el suelo, se inclinó apenas con la cabeza en un gesto brusco y desapareció en la sombra. Aku se disolvió sin sonido, derramándose como tinta hacia los pies de Naruto. El claro volvió a ser un trozo de bosque. Naruto se incorporó despacio. El cuerpo protestó, pero obedeció. En Konoha, el ambiente no era de entrenamiento. Era de juicio. Hinata se encontraba de rodillas sobre el tatami, las manos apoyadas sobre las piernas, la vista baja. El salón del Consejo Hyuga estaba iluminado por lámparas suaves, pero la luz no calentaba. Frente a ella, los ancianos de la rama principal estaban alineados. Yashi se encontraba en el centro, erguido, el rostro impenetrable. Neji estaba más atrás, ligeramente a un lado, en posición de observador, no de igual. El silencio pesaba. Finalmente, uno de los ancianos habló. Iga Hinata, dijo, con tono frío. Has sido llamada en tu condición de heredera de la rama principal para evaluar la idoneidad de esa posición, tras tus últimos desempeños. La palabra heredera le dolió más de lo que debería. Hinata apretó los dedos contra la tela. Ese sí, respondió, apenas audible. Otro anciano continuó.
Durante los exámenes preliminares, fuiste derrotada por Iga Neji, miembro de la rama secundaria, de manera contundente. Mostraste duda, falta de decisión y una evidente incapacidad para afirmar la superioridad de la rama principal. Cada palabra era un golpe con la etiqueta de hecho. Neji escuchaba en silencio. No solo recibiste una derrota, siguió el anciano, sino que fue necesaria la intervención de un elemento externo para salvar tu vida. Un elemento externo inestable, peligroso, ajeno a nuestro clan. Naruto Uzumaki. Hinata levantó apenas la cabeza, sorprendida por escuchar su nombre en ese lugar. Que necesitaras que alguien como él interviniera para evitar tu muerte, prosiguió el anciano, no habla de nobleza. Habla de debilidad. Yashi mantenía la expresión rígida, pero sus manos, escondidas en las mangas, estaban cerradas con fuerza. Otro anciano intervino. No ignoramos tu esfuerzo, dijo, sin suavizar nada. Pero el esfuerzo no compensa la ineptitud. Tu inclinación sentimental hacia personas inadecuadas, tu incapacidad para imponerte y tu fragilidad física son incompatibles con el rol de heredera. Hinata sintió una punzada en el pecho al escuchar inclinación sentimental. Sabía de quién hablaban. Sabía que alguien la había visto mirar demasiado a donde no debía. Neji notó el temblor en sus hombros. Para él, todo se estaba cumpliendo como debía. La rama principal, tan orgullosa, mostrando que también tenía miembros defectuosos que el destino corregiría. El anciano que llevaba el peso del discurso desenrolló un pergamino sin necesidad real de leerlo. El consejo ha deliberado, anunció. Y su decisión es la siguiente. Hinata contuvo la respiración sin darse cuenta. A partir de este día, Yuga Hinata es oficialmente destituida del título de heredera de la rama principal. Sintió como si el suelo le desapareciera por un momento bajo las rodillas. No lloró, no gritó, solo sintió como si le hubieran arrancado un nombre que había llevado como carga y escudo al mismo tiempo. Tras la finalización de los exámenes Chunin, continuó el anciano, con la misma calma, será marcada con el sello de la rama secundaria. La palabra sello cayó como una cadena. Neji cerró brevemente los ojos. Cuando los abrió, había en ellos una especie de tranquilidad amarga. Así es como funciona, pensó. La rama principal no se mantiene por sentimientos. El destino solo puso las cosas en su sitio. Hinata sintió un frío distinto bajar por la columna. Sabía lo que implicaba ese sello. No era solo dolor en el momento de marcarla. Era un recordatorio permanente de subordinación, de control. Un límite para siempre. ¿Tienes algo que alegar?, preguntó uno de los ancianos, más por protocolo que por interés. Hinata pensó en decir que entrenaría más, que sería mejor, que no les fallaría. Pensó en prometer cosas que no estaba segura de poder cumplir. Luego, en su mente, se dibujó una imagen diferente. Naruto, de pie en la arena, bloqueando el golpe de Neji, mirándola con ese azul firme, diciéndole que no dejaría que otros decidieran dónde acababa su historia. Confesándole, en la puerta de la aldea, que confiaba en ella. Sus ojos ardieron. Respiró hondo. No, dijo, con la voz firme dentro de su debilidad. No tengo nada que decir. Yashi la miró. Por un instante, una grieta casi invisible cruzó su expresión. Pero no habló. Puedes retirarte, dictó el anciano. Hinata inclinó la cabeza hasta que la frente estuvo a punto de tocar el tatami. Se levantó con movimientos controlados. Al girarse, pasó frente a Neji. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de él había una sensación de orden restablecido, de así es como debía ser. No había odio activo, solo aceptación de un sistema cruel. En los de ella, había dolor. Y una chispa pequeña, escondida, que no encajaba con la rendición total. Neji no supo leerla. Hinata salió. Al cerrar la puerta tras de sí, apoyó la espalda en la madera y dejó que sus piernas temblaran unos segundos. La marca. La destitución. El futuro reducido a una rama de la rama. Se apretó los brazos contra el pecho, conteniendo sus lágrimas. Te destituyeron, pero él dijo que confiaba en ti, pensó, con el corazón encogido. Él va a volver. Y yo, no quiero que me vea rota. Varios días después de que Naruto empezara su rutina de entrenamiento, un pequeño barco se acercaba al país de la ola. El sonido del mar golpeando la madera acompañaba el viaje. Jiraiya estaba sentado en la proa, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando el puente que se recortaba contra el cielo gris. Así que este es el lugar donde empezó la pequeña leyenda del mocoso, murmuró. No está mal para un escenario de primer acto. El barquero no entendió nada, pero siguió remando. La embarcación tocó el muelle.
Jiraiya bajó con un salto, la capa moviéndose detrás de él. El puerto olía a pescado, sogas húmedas y sal acumulada. No tardó en preguntar. Disculpa, dijo, acercándose a un hombre que arreglaba redes. Hace tiempo pasó por aquí un ninja de la hoja, un chico rubio, escandaloso, con ojos azules. ¿Lo recuerdas? El hombre lo miró, frunciendo el ceño. Ah, claro, respondió. Vino con el maestro Kazuna cuando las cosas estaban feas. Hace poco, algunos dicen que lo vieron cruzar el puente otra vez. Pero ya sabes cómo son los rumores, Jiraiya entrecerró los ojos. ¿Hacia dónde? Siempre hacia el puente, señaló el hombre. Hacia el otro lado. El Sannin asintió y dejó un comentario ligero, para no levantar sospechas. Luego se encaminó hacia la estructura que se alzaba en medio del agua. En el bosque, lejos de las casas, la sombra de Igris obedecía otra orden. No de entrenamiento. De camuflaje. Naruto, días atrás, se había quedado sentado en una roca, brazo sobre la rodilla, mientras la sombra del caballero se erguía frente a él. El Hokage no se va a quedar quieto, había dicho. Mandará a Ambu. Y quizá a otros. Kurama había añadido. Ese viejo Sannin, el del libro pervertido, también se moverá. Naruto no se engañaba pensando que nadie lo buscaría. Quiero que, si alguien entra aquí siguiendo mis pasos, no llegue a la casa de Kazuna ni a este claro, había dicho, mirando a Igris. Llévalos lejos. Dales algo que seguir. Igris no habló. No lo necesitaba. La sombra asintió, un movimiento mínimo de la armadura, y desapareció. Ahora, esa orden estaba en marcha. Igris caminaba entre los árboles, dejando huellas calculadas. Marcas de pisadas humanas donde antes había solo tierra lisa, surcos ligeros en la hierba, señales de combate en pequeños tramos. Cada cierto número de pasos, liberaba una nota casi imperceptible de presencia. Un eco de la densidad de su existencia, suficiente para llamar la atención de alguien muy entrenado. No era el chakra de Naruto. Pero se le parecía lo suficiente como para engañar a quien solo tuviera referencias viejas. Jiraiya cruzó el puente con las manos detrás de la cabeza. A mitad de camino, se detuvo para mirar abajo. El constructor del puente se lo tomó en serio, comentó. No está mal. Luego siguió hasta el bosque del otro lado. Se agachó en la entrada, tocando el suelo. Huellas, murmuró. No de campesino. Y no tan viejas, se internó. El rastro de Igris lo llevó lejos de la casa de Kazuna, serpenteando entre árboles, bordeando colinas bajas, cruzando un arroyo. De vez en cuando, Jiraiya veía, con el rabillo del ojo, una sombra más densa entre dos troncos. Cuando giraba la cabeza, no había nada. TCH. No eres tan malo escondiéndote, mocoso, dijo, sin dejar de avanzar. Pero no soy un Ambu de tercera. Se detuvo en un claro. La tierra estaba marcada. Había surcos en el suelo, cortes en algunos troncos, pedazos de roca rota por impactos. Aquí has estado entrenando, diagnosticó. Golpes pesados, armas largas. No es un juego de niños. Se agachó, tocando uno de los surcos. La energía residual era densa, pero rara. No era simplemente chakra. Era otra cosa mezclada. Jiraiya alzó la vista, mirando alrededor. No había casas cerca. No había humo de chimenea. No había niño rubio gritándole. No estás aquí, dijo, en voz baja. Pero estás cerca. Enderezó la espalda. Pensó en el sabio sapo, en palabras viejas sobre un discípulo que cambiaría el mundo. Te estás ocultando mejor de lo que esperaba, Naruto, murmuró. Eso te hace más interesante para mi apuesta, y más peligroso si alguien más te toma primero. Se dio la vuelta. Mientras regresaba, memorizó el terreno, los posibles caminos, los tiempos. No sabía aún de la casa de Kazuna. Todavía no había pensado que el chico pudiera refugiarse en un lugar tan obvio. La sombra de Igris lo observó irse, hundida bajo las raíces de un árbol. Cuando Jiraiya desapareció de su rango, la armadura se disolvió de nuevo en una mancha negra que regresó, lenta pero segura, hacia la silueta de su monarca. La noche cayó sobre el país de la ola. En la casa de Kazuna, el fuego iluminaba la mesa, donde los platos ya estaban casi vacíos. Inari se frotaba los ojos, luchando por no quedarse dormido, sin querer perderse ni un minuto más con Naruto. Naruto comía despacio, movimientos medidos. Kazuna lo miraba como quien observa un terremoto en pausa. Te ves hecho polvo, comentó. Buena señal para alguien que entrena. He tenido días peores, respondió Naruto, sin que sonara a chiste. Tsunami levantó los platos.
Inari se inclinó sobre la mesa. «Cuando termines tu examen, ¿vas a volver?», preguntó, somnoliento. «¿O te vas a quedar siempre en Konoha?». Naruto lo miró. Pensó en la aldea, en el Hokage calculando, en Kakashi mirando a otro lado, en Hinata, en el griterío de los Chunin, en las miradas de odio silencioso de algunos aldeanos. «Primero tengo que volver una vez», dijo. «Tengo cosas que terminar allí. Gente a la que no pienso dejar atrás, y otras a las que quiero enfrentar con los ojos abiertos». Kurama se acomodó, atento. Tazuna resopló. «Siempre fuiste terco», dijo. «Eso no te lo han quitado». Naruto se levantó. «Voy a dormir», dijo. «Mañana será igual o peor». Inari sonrió, medio dormido. «Eso suena a ti». Naruto se retiró a la habitación que le habían ofrecido. Un espacio pequeño, una cama simple, una ventana por la que se veía un pedazo de mar oscuro. Se sentó en el borde del colchón, cerró los ojos un momento. Sintió el peso amable de la madera, el murmullo de las olas. En Konoha, mientras tanto, Hinata se sentaba sola en la penumbra de su habitación, con la frente apoyada contra la rodilla, abrazándose las piernas, viéndose a sí misma sin el título de heredera y con la promesa de un sello ardiéndole en el futuro. Pensó en él. En cómo se había ido. En cómo le había dicho que confiaba en ella. «No quiero que cuando vuelvas, me veas, quedándome quieta», susurró. Nadie la escuchó. En el país de la ola, Naruto se dejó caer hacia atrás en el futón, sintiendo como la sombra bajo la casa se acomodaba para recibirlo. La voz de Kurama fue lo último que escuchó antes de quedarse dormido. «Mañana, otra vez con Ibris, con el demonio de la niebla y con el niño de hielo», dijo. «Y cada día que pase, Konoha va a entender menos en qué te estás convirtiendo». Naruto no respondió. No hacía falta. Ya había empezado a ser algo que la aldea no tenía palabras para nombrar. Y mientras los ancianos jugaban con sellos y títulos, y los Sannin seguían huellas falsas, sus sombras se afilaban en silencio. El rumor de las olas golpeando las pilas del puente se había vuelto un sonido de fondo para Naruto. Había pasado casi 3 semanas en el país de la ola. 3 semanas de entrenamiento sin descanso con Ibris, Zabuza y Aku. De despertar con el cuerpo pesado y, al mismo tiempo, ligero. De aprender a moverse con un control que jamás tuvo como el genin ruidoso al que todos miraban por encima del hombro. Ahora, de pie en el muelle, miraba su reflejo en el agua oscura. No era el mismo. Había crecido un poco. Los hombros llenaban mejor la chaqueta negra. Los músculos se marcaban bajo la tela, compactos, precisos, sin grasa sobrante. El rostro había perdido la redondez infantil. Líneas más duras, mandíbula más definida. Los ojos seguían siendo azules, pero habían perdido ese brillo ingenuo que suplicaba reconocimiento. Kurama se movió dentro de él como una bestia gigantesca cambiando de postura en una cueva. «Por fin te ves un poco como lo que llevas dentro», comentó, con ese tono grave que parecía vibrar en cada rincón de su mente. «Antes parecías un cachorro con colmillos prestados. Ahora, por lo menos, los colmillos son tuyos». Naruto no sonrió. Solo se miró un segundo más, como quien revisa un arma antes de guardarla. Su mente ya estaba en otro lugar. Konoha. No en las calles. No en la torre del Hokage. En 2 puntos. Hinata, temblorosa, en la puerta de la aldea, mirándolo como si él fuera la única luz en un pasillo oscuro, apretando las manos frente al pecho, reuniendo valor para hablarle. Y el toldo de tela de un pequeño puesto de ramen. Ichiraku. Teuchi, que lo alimentó cuando nadie quería atenderlo. Ayame, que le enseñó a leer los kanji del menú, señalando uno por uno con paciencia cuando él apenas sabía sostener un pincel. Sin ellos, se habría muerto de hambre y seguiría siendo analfabeto. Konoha era un lugar que había intentado romperlo. Ichiraku era una de las pocas manos que lo habían sostenido. Y ahora Hinata se sumaba a esa lista corta. Si quiero llegar antes de que empiece la tercera fase, tengo que irme pronto, pensó, con la calma de quien está trazando una ruta, no un sueño. Kurama lo escuchó. «No eres el mismo mocoso que gritaba «Seré Hokage» con la boca llena de fideos», murmuró. «Pero sí sigues siendo el idiota que se aferra a quienes lo trataron como humano». «Eso, al menos, es constante». Naruto se dio la vuelta y tomó el camino de regreso a la casa de Tazuna. La casa olía a sopa, madera húmeda y sal. Tsunami cortaba verduras sobre una tabla. Inari estaba en la mesa, con un lápiz en la mano y un papel delante lleno de líneas torcidas que parecían intentos de mapa o de plano. La silla de Tazuna estaba vacía. Naruto colgó la chaqueta en el respaldo de una silla. La camiseta negra se le pegaba al pecho, marcando los músculos nuevos, la sombra de su cuerpo más definida que semanas atrás. «¿Dónde está el viejo?».
Preguntó, sin rodeos. Tsunami apretó un poco el cuchillo antes de contestar. Fue hacia la ruta del interior, respondió. Llegó un comerciante herido hablando de hombres armados que cobraban por pasar. Tazuna fue a ver si era cierto. Inari levantó la cabeza. Tenía un moretón nuevo en el pómulo. Naruto lo vio. ¿Y eso? Preguntó, señalando el golpe. Inari apretó los dientes. Uno de esos tipos intentó meterse con un vendedor frente a mí, dijo. Le dije que se largara. Me llamó crío estúpido y me dio un puñetazo. Bajó la mirada. Dijo que este puente ya no es nuestro. Que tiene nuevo dueño. Antes de que Naruto respondiera, la puerta se abrió. Tazuna entró empapado, con barro hasta las rodillas y sangre seca en los nudillos. Cojeaba un poco y respiraba con esfuerzo. ¿Te rompieron más la cara? Soltó Naruto, sin suavizar una sola palabra. Tazuna resopló. Les rompí más yo, gruñó. Pero son demasiados. Y soy un shinobi, solo un viejo terco. Se dejó caer en la silla. Sirvió sake con manos que temblaban solo un poco. Mercenarios, escupió. Shinobi de poca monta y basura armada. Siguen a un tipo que lanza relámpagos como si fueran juguetes. Se hace llamar Raiga. Apretó la mandíbula. Dice que el puente es suyo. Que este país tendrá nuevo dueño. El silencio cayó como una manta pesada. Tsunami apretó el vaso. Inari, con los puños cerrados, murmuró. No puede ser, no otra vez. Kurama dejó que esa frase flotara. Para ellos, esto es repetición, dijo. Para ti, es lección. Veamos qué haces. Naruto miró sus manos. Más fuertes. Más seguras. Callos nuevos donde la espada de Igris había golpeado. Pequeñas cicatrices cerradas donde Zabuza lo había forzado a aprender con dolor. La huella del hielo de Aku marcando su memoria muscular. No temblaban. Mañana salgo, dijo. Tsunami lo miró enseguida. Naruto, tú no tienes que... No es por deber, la cortó, calmado. Es simple. Si me voy ahora, ellos se sientan encima de lo que ya hicieron. Y no voy a dejar que otro gato se ponga diferente nombre y se crea especial. Tazuna lo observó un momento largo, midiendo cómo habían cambiado esos ojos. Luego buzó. Haz lo que tengas que hacer, mocoso, dijo. Pero no esperes que te lo pida de rodillas. Inari miró el plato vacío frente a Naruto. Te guardamos comida, soltó rápido. Si vas a pelear, no lo hagas con el estómago vacío. Naruto asintió. Se sentó y comió. No había nada más que decir. La lluvia empezó antes del amanecer. Gotas gruesas martilleando el techo. Naruto salió igual. La chaqueta negra se empapó enseguida, pegándosele al cuerpo. Cada paso sobre el barro lo hundía hasta la mitad del pie, pero él sentía las raíces y piedras por debajo, ajustando el peso en consecuencia, pasando de apoyo en apoyo con precisión. A mitad de camino hacia la ruta interior, el bosque le devolvió el olor a sangre. Un carro volcado. Las ruedas aún giraban, quejándose. Sacos abiertos derramaban arroz sobre el lodo, mezclado con agua y manchas rojizas. Un hombre estaba tirado a un lado del camino, boca arriba, con la ropa hecha jirones y la cara tan hinchada que apenas podía abrir los ojos. Naruto se agachó y le tomó el pulso. Vivía. Débil, pero vivía. El comerciante abrió un poco los ojos y vio un contorno borroso. No, balbuceó. No te acerques, ellos cobran por cruzar, dicen que Raiga es el dueño ahora. La voz se le rompió. Se hundió en la inconsciencia. Naruto se incorporó. Kurama habló, neutro. Podrías cargarlo de vuelta. Llegarías tarde. Para cuando vuelvas, habrá más como él. Naruto miró el camino, la hilera de árboles, el agua resbalando por la corteza, las huellas frescas. Las risas llegaban, amortiguadas, desde más adelante. No voy a vendar heridas mientras ellos siguen cortando, dijo. La daga emergió de su sombra, materializándose en su mano. Un filo oscuro, elegante, perfectamente equilibrado. Los mercenarios no sabían lo que era el sigilo. Avanzaban por la ruta cargando sacos y cajas, riendo, empujándose, arrastrando armas. El viejo casi se rompe la espalda intentando levantar el carro. Reía uno. Si sigue así, no va a llegar ni a mañana. Los demás aprenderán, añadió otro. Pagas o sangras. Es simple. Y el jefe dice que pronto nadie cruzará este puente sin nuestro permiso, se jactó un tercero. Me gusta este sitio. Raiga caminaba en el frente, la capa pesada por la lluvia pegada a la espalda. Sus espadas gigantes descansaban cruzadas. Tenía una sonrisa gradeada y ojos que parecían no tomarse nada en serio, como si todavía no hubiera encontrado algo que valiera la pena. A su lado, medio escondido bajo la tela, iba Ranmaru. El dojutsu del niño le mostraba las presencias alrededor como luces borrosas.
Los hombres, Raiga, algunos animales huyendo. Y algo más. Una zona donde no había luz. Un hueco. Un movimiento que no brillaba ni vibraba, pero se sentía como peso. Señor Raiga, susurró. ¿Qué? Respondió él, sin mirar. Hay algo con nosotros, murmuró Ranmaru. No es uno de tus hombres. No es un animal. Es como si las sombras se movieran con él. Raiga chasqueó la lengua, divertido. Por fin un poco de emoción. Naruto los flanqueaba desde el bosque, moviéndose paralelo al camino. No pisaba la ruta. Se apoyaba en raíces, rocas, pequeñas elevaciones que le permitían moverse rápido sin hacer ruido. Contó. Mercenarios. 10, 11, 12, si contaba a Raiga. Ranmaru, por tamaño y postura, no entraba en la categoría objetivo inmediato. Kurama cayó. El primer hueco apareció solo. Uno de los mercenarios tropezó con una raíz y se rezagó. ¡Mierda! Gruñó, acomodándose el saco sobre el hombro. Se detuvo un segundo. Los demás siguieron. Naruto cayó detrás de él, silencioso. Le tapó la boca con la mano, tirando de su cabeza hacia atrás. La daga entró por el costado del pecho, atravesando costillas y carne hasta encontrar el corazón. Sintió el latido golpear el metal una sola vez. Retiró el filo. Acomodó el cuerpo contra el tronco, como si durmiera, la lluvia resbalando por su cara sin que parpadeara. Siguió. El segundo murió con la frase a medio hacer. Oye, si sigues caminando como si tuvieras, la mano de Naruto se cerró sobre su rostro. La daga cortó la garganta de lado a lado, un trazo limpio que la lluvia se encargó de diluir. El cuerpo se desplomó con un ruido opaco. Ranmaru apretó los dedos en la capa de Raiga. Señor Raiga, dijo. Dos presencias, desaparecieron. Sin lucha. Solo se apagaron. ¿Aquí mismo? Raiga levantó una ceja. Sonrió. No se separen, ordenó a los otros. Y abran los ojos, que no soy su madre. Naruto siguió adelgazando la fila. Un tercero cayó de espaldas cuando él se lanzó desde un árbol, clavándole la daga en el pecho con precisión quirúrgica. Un cuarto se desplomó con un corte en la base del cráneo, la vida apagándose como una vela. Las luces se apagaban una tras otra en el campo de percepción de Ranmaru. Hasta que, finalmente, Naruto decidió mostrarse. Salió de entre los árboles y se plantó en mitad del camino, justo delante de los que quedaban. La lluvia le caía encima, pegando la chaqueta a su cuerpo. La daga descansaba en su mano derecha, apuntando al suelo. Los ojos azules miraron al grupo sin prisa. Los mercenarios dudaron. Raiga dio un paso al frente. Así que tú, dijo, entretenido. No pareces campesino. Ni mercader. Esa mirada, entrecerró los ojos. Es la de un asesino. Naruto lo ignoró por un segundo. Miró a los hombres que quedaban detrás. Su sombra se extendió un poco bajo sus pies, como si se acomodara. Lo siento, murmuró para sí mismo, sin mover los labios, pero en este mundo, o matas o te matan. Uno de los mercenarios fue el primero en reaccionar, hinchándose de orgullo barato. Imbécil. ¿Crees que puedes contra todos nosotros? Rugió, levantando la espada y cargando. Fue un error fatal. Naruto apenas se movió. Un paso hacia un lado, suficiente para dejar que la espada cortara aire. Cerró la distancia en el mismo movimiento y, con un giro limpio de la muñeca, dejó que la daga dibujara un arco corto. El filo cortó el cuello más rápido de lo que el ojo podía seguir. La cabeza se separó del cuerpo en un ángulo grotesco. Rodó por el barro, con la expresión de burla aún congelada en el rostro. El cuerpo cayó como un saco de piedras. El silencio que siguió fue casi antinatural. Duró un latido. Luego, el caos estalló. Los mercenarios restantes gritaron y se lanzaron sobre él al mismo tiempo, armas en alto. De cerca, se les veían las manos temblar. Para Naruto, parecían niños intentando golpear a un veterano. El primero en llegar blandió una maza improvisada. Naruto se agachó bajo el golpe, sintiendo el aire moverse por encima de su cabeza. Sujetó el brazo del atacante, lo giró con fuerza y usó su propio impulso para proyectarlo hacia adelante. El hombre se clavó su propia maza en el pecho cuando Naruto redirigió el arma, hundiéndola entre sus costillas. El grito quedó estrangulado antes de nacer. Otros dos atacaron por los flancos. Uno con un hacha corta, el otro con una espada. Naruto calculó el ángulo en un segundo. Dejó pasar la estocada por milímetros, girando el torso. Agarró el brazo del de la derecha y lo jaló hacia sí, usándolo como escudo vivo. El hachazo del otro se clavó en la espalda de su compañero con un sonido húmedo y desagradable. El mercenario que había recibido el hachazo se quedó rígido. Naruto, sin soltar su brazo, giró la muñeca y le cortó la garganta al que empuñaba el hacha, un trazo plateado que cruzó carne y laringe. 3 cuerpos cayeron casi al mismo tiempo. 5 segundos.
3 mercenarios de rango bajo yacían en el barro, inmóviles. Quedaban 3 más. Uno de ellos, un ex-Chunin venido a menos, se echó hacia atrás por puro instinto de supervivencia. Las manos empezaron a formar sellos con torpeza, los labios buscando un jutsu que pudiera salvarlo. Estilo, intentó, juntando dedos, el chakra acumulándose a trompicones. Estilo D, nunca terminó el nombre de la técnica. Naruto ya estaba delante de él. La daga trazó un arco rápido, preciso. La hoja cortó el cuello y el sonido del último sello quedó atragantado para siempre. El cuerpo se desplomó, golpeando el barro. Los dos últimos miraron a Raiga, pálidos, esperando una orden. Raiga los ignoró. Tenía la vista fija en Naruto. Su sonrisa se había afinado, perdiendo parte de la burla. No está mal para un niño, dijo. Pero, sus dedos se cerraron sobre las empuñaduras de sus espadas. Veamos qué haces con alguien que no cae en 5 segundos. Las espadas salieron de la espalda con un chirrido metálico. El chakra de Raiga se concentró en los filos. Pequeños relámpagos empezaron a correr de punta a punta, iluminando la lluvia entre ellos. Naruto levantó la daga. No respondió. Se adelantó. Raiga cargó con una risa corta, cruzando ambas espadas en una X, que bajó directa hacia el rubio. El aire se rajó. El trueno retumbó. Naruto dio un paso hacia el interior del ataque. Sintió el primer filo rozar su espalda, cortando algunos mechones de pelo. El segundo bajó buscando su costado. Él giró la cadera y dejó que la hoja desgarrara tela sin tocar piel. Se metió en la guardia de Raiga. La daga subió hacia el costado del espadachín. Raiga bloqueó por reflejo, desviando el filo, recibiendo solo un corte superficial. Aún así, la sangre apareció, roja, entre el agua. El espadachín sonrió. No eres completamente inútil, murmuró. Lanzó una patada. Naruto la bloqueó con el antebrazo. El impacto le vibró hasta el hombro, pero no se movió. Se separaron. Los dos mercenarios que quedaban no se atrevían a intervenir. Estaban congelados entre la orden tácita de su jefe y el miedo. Ranmaru veía el intercambio como destellos de luces chocando y separándose en su percepción. Naruto dio un rodeo. No atacó de frente. Se movió en arco, obligando a Raiga a girar. El espadachín lanzó un corte diagonal hacia abajo. Naruto bajó más, dejó que el filo pasara por encima de su hombro, sintiendo el aire caliente del chakra pasando a centímetros. Pisó el barro con fuerza, giró y clavó la daga en el muslo de Raiga, justo por encima de la rodilla. No mortal. Molesto. Raiga gruñó sintiendo el veneno. Descargó una ráfaga de rayo hacia su propio cuerpo y el suelo. La electricidad se expandió en todas direcciones. Naruto sintió cómo le trepaba por las piernas, encogiendo músculos, quemándole la piel en patrones irregulares. El olor a carne quemada se mezcló con el de tierra mojada. Cayó de rodillas. Se levantó. La piel chamuscada empezó a cerrarse frente a los ojos de todos, el tejido recomponiéndose bajo la lluvia. Los mercenarios abrieron más los ojos. Ranmaru sintió cómo esa presencia, en vez de debilitarse, se estabilizaba. Raiga apretó los dientes. ¿Qué demonios eres? Escupió. El que no va a dejar que pongas tus manos sobre este lugar, contestó Naruto, sin dramatismo. Se lanzó otra vez. Los siguientes movimientos fueron desmontaje puro. Golpe el antebrazo que sostiene la espada derecha. Corte superficial en el hombro izquierdo. Patada baja a la pantorrilla cuando intenta cargar de nuevo. Cada acción restaba algo. Fuerza. Equilibrio. Confianza. Kurama observaba desde dentro, satisfecho. Al fin aprendiste a no intentar ganar por aguante puro, murmuró. Lo estás desarmando pieza a pieza. Raiga respiraba más fuerte. Se echó hacia atrás y decidió apostar todo en un último ataque. Chakra. Más chakra. Las espadas se llenaron de luz. Relámpagos constantes recorrieron los filos, el aire chasqueando a su alrededor. Veamos qué haces contra esto. Rugió. Se lanzó. Las espadas bajaron, cruzadas, en un golpe desconcertantemente rápido para su tamaño. Naruto dio un paso adelante, no atrás. En el último instante, giró la muñeca y golpeó con el pomo de la daga a la base de una de las espadas. El ángulo cambió. Los filos chocaron entre sí. La descarga explotó un segundo antes de lo previsto. La sincronización se rompió. En ese hueco mínimo, el pecho de Raiga quedó abierto. Naruto hundió la daga entre sus costillas. Sintió el corazón latir contra el acero una vez, dos, y detenerse. Los ojos de Raiga se abrieron con incredulidad, el brillo eléctrico apagándose en ellos. TCH, alcanzó a decir. Naruto retiró la daga. El cuerpo cayó de rodillas, luego hacia adelante, levantando barro. No hubo discurso final. Solo el golpe seco de alguien que deja de existir. Los dos mercenarios que quedaban se quebraron. Uno soltó su arma y corrió.
no llegó lejos. La sombra de Naruto se alargó como si la lluvia hubiera oscurecido el suelo de forma antinatural. Y Gris emergió de ella, medio torso fuera, espada oscura en alto. El corte fue una línea perfecta. El hombre se desplomó partido, la sangre mezclándose con el agua. El último se quedó contra un tronco, sin poder moverse. Por favor, balbuceó. Yo, solo hacía lo que decía el jefe, yo. Naruto lo miró. Vio un patrón muy familiar. Le agarró la cabeza con una mano y la estampó contra el tronco. Una vez. El cráneo sonó como algo que se rompe por dentro. El cuerpo se deslizó hacia abajo, inerte. El bosque volvió al ruido de la lluvia. Ranmaru seguía allí, temblando. Había visto a Raiga matar sin remordimiento. Había visto a otros morir gritando. Pero esto era diferente. Las luces se habían apagado una tras otra en su dojutsu, como si alguien fuera cerrando puertas a lo largo de un pasillo. Y la presencia de Naruto no se sentía como la de un humano normal. Había algo más. Algo profundo y denso pegado a su sombra. Los pasos se acercaron. Sal, ordenó la voz. No era una súplica. No era un grito. Era un hecho. Ranmaru, con la capa aún mojada sobre los hombros, se asomó por detrás del tronco. Naruto estaba de pie frente a él, la daga goteando más agua que sangre, el cabello pegado al rostro, los ojos azules fijos en él. No había odio. No había cariño. Solo una evaluación fría. Yo, murmuró Ranmaru. No tengo a dónde ir. Era la verdad desnuda. Kurama lo sintió. Demasiado familiar, ¿no? Soltó, con cierto cinismo. Niño pegado a monstruo porque no conoce otra cosa. Naruto guardó la daga. Conozco una casa, dijo. No es rica. No es grande. Pero nadie te va a usar como arma allí. Ranmaru lo miró, desconcertado. ¿Por qué, me ayudarías? Preguntó. Sí, si mataste a todos. Naruto pensó en sí mismo, pequeño, echado del orfanato, tirado en callejones con comida robada, sin nadie que dijera ven. Porque no eres ellos, respondió. Y todavía puedes decidir qué vas a ser. Le tendió la mano. Ranmaru dudó. La tomó. Antes de marcharse del claro, Naruto se acercó al cuerpo de Raiga. La lluvia lo estaba lavando, borrando sangre y barro. Se agachó y apoyó los dedos en la sombra bajo el cadáver. La oscuridad se densificó. Un hilo negro se elevó, como humo líquido, conectándose con la sombra del propio Naruto. En ese espacio donde solo el monarca y sus sombras existían, Raiga se encontró de rodillas, sin cuerpo, sin peso, ante una presencia imposible de medir. Bajó la cabeza. Aceptó el nuevo rol. La sombra del espadachín se desprendió del cuerpo y se incorporó a la fila invisible. Naruto no dijo nada. No era momento de discursos. Se puso de pie, sujetó mejor la mano de Ranmaru y caminó de regreso hacia el país de la ola.